el terror. Este es un fenómeno impresionante y que tiene un impacto tal en la especie humana que nos viene acompañando desde principios de nuestra especie e incluso que no es exclusiva a la especie. Dicho esto, podemos entender cómo al principio, cuando los seres humanos se juntaban en tribus, contaban todo este tipo de historias, ya sea del espíritu del bosque, el espíritu de la noche, tales demonios, para poder de alguna forma jugar con este elemento de fantasía que puede tener una importante relación directa con una situación que puede realmente exponer nuestra vida, sobre todo en esos momentos donde el separarse de la tribu pudiera significar la muerte. Dicho esto, también es importante identificar que el terror y el miedo, si bien el terror no puede ir sin el miedo sí puede ir sin el terror. De esta forma hay que empezar por definir qué es el miedo. El miedo es esta reacción subjetiva o esta respuesta ante algún escenario que pueda ser atemorizante, ya sea algo conocido o desconocido, y que pueda activar en nosotros una reacción fisiológica, ya sea escapar, atacar o incluso el quedarte paralizado. De esta forma, pues el terror agarra este elemento miedo junto con otras variables que se van a comentar a lo largo de este video, para poder generar incluso fascinación en todas estas personas que disfrutan, que gozan de jugar algún videojuego que tenga elementos de terror, o ver alguna película, una serie de películas, una serie, incluso el leer algún tipo de historia, por ejemplo las de Lovecraft, las de Stephen King y demás. Como estos elementos que pudieran resultar contradictorios, como si algo nos va a espantar, nos va a gustar, cómo nos va a enganchar. Pues bien, para eso es este video, para tratar de darle una explicación a todo este fenómeno que ocurre en el elemento del terror. Y bueno, antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que comentes tu opinión con respecto al video, y sin más que agregar, comencemos. El terror viene y va. Si bien en estas épocas de Halloween, lo que viene siendo el mes de octubre, tiene un alto impacto en la cultura occidental, realmente es algo que está presente a lo largo de todo el año. Incluso tiene un nicho muy específico de las personas que son amantes y disfrutan de este género del terror. Si bien hablando de películas, la crítica ha sido muy dura con respecto a todas las películas que salen sobre el miedo, también es cierto que estas películas no hacen más que replicar una fórmula que es funcional para enganchar al espectador. Sin embargo, hay ciertos elementos muy puntuales que puede que no tengan en consideración y que por lo tanto pueda explicar el por qué existe un declive en este gusto de las nuevas películas. Pero bueno, en sí este video no es hablar sobre películas, sino del impacto psicológico que tiene el enfrentarse a algún tipo de escenario de terror en algún tipo de obra en general. De esta manera, puedes comenzar con el video de que esta reacción es algo muy humano y que es algo globalizado. Por poner un ejemplo para poder entender esto, pongamos una comedia romántica. Si bien una persona que es de Corea ve una telenovela mexicana o colombiana, va a haber ciertos elementos dentro de la historia que no va a poder entender porque es una cultura muy distinta o que puede que no le ocasione risa. Sin embargo, pues cuando se trata de una película de terror, si bien una película ya sea hecha en México o en Corea, es vista en Australia, vista en otra parte, va a tener un impacto, va a tener un mismo impacto, y esto es debido a que apela directamente a nuestros instintos a nuestros instintos más primigenios, vaya. De esta manera podemos entender que el terror agarra muchos elementos que tienen que ver con la naturaleza humana. El miedo,
la atención, estar hiperalerta, activar ciertas respuestas fisiológicas como palpitaciones, sudoraciones y demás. Dicho eso también, bien sea de paso, queda reflexionar cómo estas historias son un reflejo de la sociedad misma. Por poner un ejemplo, en la década del 1950 y 1960, lo que preponderaba en esas historias de terror era las historias que tenían que ver un contexto de guerra, un contexto de monstruos, de cambios morfológicos y demás. Hace unos 10 años podemos ver como el elemento de terror que preponderaba eran los zombies y eran los vampiros. Esto haciendo una alusión de una sociedad que de alguna forma es muerto viviente. En el año 2012 y en esas fechas lo que más pegaba eran estas películas que de alguna forma vaticinaban un escenario catastrófico, como esas películas del 2012, El día después de mañana, Soy leyenda, etcétera, etcétera. Y bien, en la actualidad lo que se emplea es esta parte de un futuro distópico que tenga que ver con la tecnología, cómo la tecnología puede ocasionar escenarios muy terroríficos. Ejemplos de estos pueden ser las series como Black Mirror o, bueno, otras historias más. ¿Por qué es importante decir esto? Porque los elementos del terror, sobre todo en lo que vienen siendo las obras, tienen que estar muy supeditadas al contexto sociohistórico. Esto le va a dar cierto grado de relevancia. Pero bueno, ya para ir concretizando un poquito más todo lo que se ha mencionado a lo largo de este video, hay 3 elementos indispensables que tenemos que tener en cuenta al momento de tener este elemento del terror psicológico, sobre todo en lo que son obras de libros, películas, series, historias contadas. La primera es que sea un escenario que te cause tensión. Si tú estás tenso, si ves que los personajes están ante una situación que pueda generar mucho estrés y genere en ti cierta ansiedad, va a tener este enganche en el espectador para poder seguir disfrutando y consumiendo esta obra, para que pueda ser disfrutable. El segundo elemento es que tiene que ser relevante. La importancia de lo que se está abordando en la película tiene que ser tal para que la persona o el grupo de personas estén muy interesados en lo que están viendo, en lo que están observando. De esta forma, pues, volviendo a lo que ya había dicho con anterioridad, si tú estás hablando de un tema del que ya tuvo relevancia y un impacto en el pasado y en esta época no tiene como que mucha relevancia social, pues entonces va a ser un refrito de algo que ya, de una fórmula que ya se replicó y que ya se explotó de tal manera de que es más de lo mismo. Sin embargo, si tú agarras un elemento de estas situaciones que puedan encajar un poco con un reflejo de la sociedad en la que se está, en el momento en el que se está presentando la obra, pues entonces va a tener un mayor enganche, va a haber un mayor interés de parte de los espectadores. Y el tercer elemento que podemos observar nosotros es la parte de la fantasía, de lo irreal. Dicho de otro modo, el estar nosotros disfrutando de una obra, ya sea audiovisual, algún libro, o el estar escuchando una historia que esté contando una persona, tiene que trasladarnos a un mundo fantasioso. Si bien que tiene ciertos elementos que puedan congeniar con la realidad, sí tiene que tener esta parte de que tú puedas de alguna forma identificarte con el personaje, que tú tengas este entendimiento de que no es real, sin embargo te hace trasladarte a ese momento y vivir lo que los personajes pueden estar viviendo, o incluso entender los sentimientos del villano, por ejemplo. De esta forma, pues se generan todo un tipo de situaciones que hacen que nos interese más y más. Es como el efecto de una droga. Entre más se engancha, más va a ser nuestra necesidad de obtener este estímulo de recompensa y querer más y más y más.
Y pues bueno, si bien hay muchas variables más, creo que esas tres son importantes para poder identificar, porque es que nos gusta mucho todo lo que tenga que ver con terror, sobre todo con el terror psicológico. Si te gustaría que abordáramos más temas al respecto, como el efecto espectador, o inclusive una psicología profunda del miedo, algo un poquito más teorizado, con ciertas variables o incluso ciertos experimentos que se han realizado al respecto, pues ponlo en los comentarios y nosotros con mucho gusto lo haremos. Espero que este video les haya gustado, que se hayan entretenido, y si esto fue así, regálanos un like, comparte este video, suscríbete si no lo estás, activa la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en una próxima entrega. Muchísimas gracias por su tiempo, hasta la próxima.